ya lo dijo el doctor Julián Salgado, mi nombre es Eder Bedoya, yo soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces, voy a empezar con unos datos epidemiológicos y esto es pues como para que ustedes se vayan dando cuenta de que si lo comparamos con otras entidades, pues entonces el trauma de cuello relativamente va a ser poco común. Según la literatura nos dicen que representa entre un 5 al 10% de las lesiones traumáticas. Sin embargo, la mortalidad de esto pues no es tan asociada a qué tan común sea. Perdón, la importancia de esto no es qué tan común sea, sino que va a ser una mortalidad que puede llegar a ser muy elevada. Pueden presentar lesión significativa tanto con mortalidad como con morbilidad, algunas secuelas que pueden quedar con los pacientes o algunos otros tipos de lesiones que pueden afectar la calidad de vida de los pacientes. Se dice que la mortalidad alcanza una tasa de hasta el 10% y esto va a ser predominantemente cuando tenemos unas lesiones vasculares asociadas. Hasta el 25% de este 10% que incluyen pues las lesiones penetrantes, van a tener una afectación de la carótida. El trauma cerrado, ya esto es pues del trauma penetrante, el trauma cerrado va a ser menos común. Se dice que entre el 5 al 22% de todo este tipo pues, de todas estas lesiones que vimos, eh, y pueden llegar a tener pues menos lesiones de cavidades pues, o de lesiones vasculares, por decirlo así. Eh, Sin embargo, la tasa de mortalidad va a ser similar a la del trauma penetrante. Puede que tengamos lesiones ya no tanto vasculares, pero sí lesiones de otros órganos o de otras vías como la vía aérea o algún otro tipo de estructuras que ya vamos a ver más adelante. La incidencia pues, de este trauma que vamos a hablar ahorita es mayor en hombres, edad media, que es como la población que está como más expuesta a los accidentes y la que comúnmente conocemos en la literatura que es más asociada al trauma, y pues obviamente la población militar que alcanza pues una incidencia mucho mayor. La etiología puede ser múltiple, pues trauma, hablamos de cosas múltiples, entonces todo lo que ustedes se puedan imaginar, accidentes de tránsito, estrangulaciones, heridas por arma blanca o por proyectil de arma de fuego, lesiones por maquinaria pesada, caídas, etcétera. Pues todas las lesiones que uno pueda tener. Entonces, como para darle dinámica a la charla y para que esto sea pues como muy de puntos clave y de que tengamos claro cuál es el paso a paso que deberíamos llevar con estos pacientes. Quise traer este caso clínico que no es pues de autoría mía ni lo vi, sino que es un caso que está reportado en una revista en internet, que es el caso de un hombre de edad aparente de 35 años que es traído por un taxista, eh, que el taxista pues obviamente desconoce los hechos. Sí, dice que lo vio tirado en la calle, que lo vio con un cuerpo extraño en el cuello, entonces lo trajo, y ese cuerpo extraño se le veía pues y se veía con sangrado en ese sitio. No tenemos más datos del paciente. Y cuando llega, nosotros lo revisamos y vemos pues que tiene una presión arterial disminuida y una frecuencia cardíaca elevada, hablándonos pues de algo de inestabilidad circulatoria. Glasgow de 9/15, sangrado moderado, aliento alcohólico y no tenía ninguna otra herida asociada. Entonces, para empezar a hacer como el abordaje, quise repartirlo pues como en varias preguntas para que quede como más cómodo de entender. Primero, ¿qué debemos conocer? Y lo primero es pues que siempre que nos vamos a enfrentar a cualquier paciente, pues tenemos que conocer el contexto clínico, ¿cierto? Siempre que vamos a resolver algo, tenemos que saber qué estamos viendo. Y segundo, pues tenemos que tener muy claro la anatomía porque yo veo al paciente y así me puedo hacer una idea de qué es lo que está pasando y me puedo ubicar en qué debo pensar o cuál es el riesgo que tiene mi paciente de ahí en adelante. Entonces, hablando del cuello, pues el cuello es un área del cuerpo pues, que se va a extender, lo conocemos comúnmente como que se extiende desde la base del cráneo hasta el cuerpo vertebral T1.
Y eh, este trayecto, pues que es el que señalo acá, es componente tanto anterior como posterior y es una estructura que uno podría decir que en relación al resto del cuerpo es una estructura pequeña, pero que almacena un montón de estructuras importantes adentro que ya vamos a ver más adelante. Uno para fines prácticos lo suele dividir en triángulos y a grandes rasgos se divide en triángulo anterior, que es este que les delimito acá pintado de verde, que el triángulo anterior va a tener pues estructuras neurovasculares o órganos aerodigestivos y va a tener ciertos límites. A nivel anterior pues va a ser la línea media, a nivel a nivel, perdón, a nivel anterior, sí, la línea media, a nivel posterior, pues tenemos acá el músculo esternocleidomastoideo y a nivel superior el borde inferior de la mandíbula. Esta, bueno, acá señalé primero el otro triángulo, pero acá este triángulo anterior pues se va a subdividir en otros triángulos que solamente pues como para conocerlo, tiene unas subdivisiones en submandibular, submentoniano, carotidio y muscular, pero pues no vamos a ahondar en eso porque no se hace práctico y pues nos sale un poquito del tema. Este otro triángulo, que es el triángulo posterior, va a estar delimitado pues también por el esternocleidomastoideo, pero esta va a ser en la parte anterior, por la clavícula, que es la que va a delimitar pues a ambos, y el borde anterior del músculo trapecio, que es este que vemos acá. Esos van a ser los límites de este otro triángulo. Este triángulo pues no va a tener tanta estructura como este, pues o tantas, ya vamos a ver pues más adelante un corte diferente, pero este triángulo es importante sobre todo en las lesiones de columna cervical. Em, este triángulo también tiene unas subdivisiones, pero pues tampoco voy a ahondar ahí. Entonces, deme un momentico. Acá vamos a ver entonces si hacemos un corte, cogemos ese cuello y le hacemos un corte transversal. Entonces, ese corte, pues en esta imagen está al nivel de la glándula tiroides, que la vemos acá pues representada muy grande. Vamos a ver que tenemos múltiples estructuras. Ahí podemos encontrar incluso un resumen de casi todos los sistemas que tenemos en el cuerpo. Entonces es importante saberlo porque si yo tengo una lesión en cualquiera de estas estructuras, puedo llegar a afectar ciertos órganos que ya vamos a ver más adelante. Entonces yo pues como por dividirlo por sistemas, puedo encontrar la vía aérea, encontrarme la tráquea y la laringe. El tracto digestivo superior, pues esto obviamente no se está viendo todo, pero pues acá vemos el esófago y podemos ver pues se puede incluir la hipofaringe también en el cuello. Sistema vascular, entonces vamos a ver pues el sistema circulatorio, vamos a ver venas, vamos a ver arterias, sobre todo arterias, la arteria carótida, la subclavia, em, venas yugulares, que son como los vasos grandes que van a ser de importancia acá en estos cortes. También podemos ver sistema endocrino, acá pues vemos grande la glándula tiroides, pero también vamos a tener dentro de esos límites la glándula paratiroides y las glándulas salivales. El sistema óseo también se va a incluir en el cuello. Acá vemos estructuras vertebrales. Como vimos, uno de los límites es la base del cráneo, entonces también nos incluye la base del cráneo. El otro límite inferior, que son las clavículas, también con el manubrio external y la mandíbula, pues o el maxilar inferior, que hace parte, pues, como de ese otro límite. Sistema musculoesquelético, pues también hemos estado hablando de los huesos, pero también muchas estructuras musculares, acá, pues, bastante importante, sobre todo el esternocleidomastoideo y el platisma, que vamos a ver pues que eh, el platisma va a ser el que nos va a definir, el platisma es este pequeño que vemos acá señalado, es el que nos va a definir si un trauma es penetrante o no es penetrante porque va a atravesar o no el platisma, eso es lo que nos va a diferenciar si sí o no.
Hay varias fascias que nos van a recurrir ciertos, pues, o todos estos sistemas de los que hemos venido hablando, básicamente una fascia superficial, que es la que vemos acá, pues más pegada al platisma, y la fascia profunda, que se va a dividir en cuatro fascias. Acá pues no voy a ahondar mucho porque pues esto vemos que cada una recubre una de las, pues, algunas de las estructuras que les mencioné. Pero, por ejemplo, sí quiero hacer énfasis en esta fascia, que es la que recubre la tiroides, el esófago y la tráquea, que es la fascia pretraquial, que esa fascia, perdón, se va a insertar en los cartílagos ioides y tiroides y pues en el tiroides por encima y en el pericardio anterior por debajo, y eso va a llegar hasta el esternón. ¿Por qué es importante? Porque esa continuidad que nos da esa fascia hace de que si yo tengo una lesión que me involucre alguno de estos segmentos y que me involucre esa fascia, puede tener una continuidad hasta el mediastino, y esa lesión puede ocasionar de que mi paciente termine en una mediastinitis por un trauma que inicialmente pues empezó en el cuello. Entonces, esto es una cosa importante a considerar. Si yo perforo el platisma, pues entonces estamos hablando de trauma penetrante, y si no alcanzo a perforar o abrir atravesar este límite, pues no sería un trauma cerrado. Esa es una diferencia grande que tiene que quedar muy clara en el abordaje. Así, pues divide uno y reconoce más o menos qué hay en cada una de las partes. Pero entonces, para fines prácticos, tradicionalmente el cuello se ha dividido en zonas. Y por lo general son las zonas de Monson, las describió el señor Monson en 1969. Son tres zonas que básicamente, pues esta clasificación antes lo que hacía era que nos definía dependiendo de las zonas si el paciente iba o no a cirugía o a quién se iba a explorar. Por lo general, pues los traumas que estaban en zona 2 siempre se llevaban a exploración o a operar. Sin embargo, pues se ha visto que por cambios en los métodos con los que se ocasionan las lesiones, por las heridas que se producen, por las trayectorias, pues no se hace fácil, pues como eh, decir que una herida en una sola zona, pues es la que me va a definir. Y cada vez nos vamos apoyando más de lo que es la clínica de los pacientes, y ahora estamos hablando de una toma de decisiones un poquito no tan ligada a un espacio que está afectado, sino a el espacio, la trayectoria que está teniendo ese trauma y cómo está mi paciente clínicamente. Y eso se conoce como un algoritmo de no zona. Entonces, ese algoritmo de no zona lo que hace es evaluar: mi paciente está estable o está inestable. Si mi paciente está inestable, pues probablemente yo lo tengo que llevar a cirugía urgente. Si mi paciente está estable, pues yo le puedo hacer una imagen y mirar bien qué es lo que está pasando para saber a dónde tengo que entrar y qué tengo que reparar. Pues o nosotros no, pues el cirujano. Sin embargo, estas zonas pues todavía nos ayudan mucho, sobre todo a ubicarnos y a saber, dependiendo de la zona donde está, qué lesión es la que va, pues, o que voy a sospechar. Entonces, la zona 1 también tiene, pues les voy a decir los límites. Esto está desde las clavículas hasta el cartílago cricoides. La zona 2 va a ir desde el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. Y la zona 3 va desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. Listo. Antes, zona 2 se exploraba. Ahora, pues independientemente de la trayectoria, vamos a ver que eso se junta. Zona 1, entonces, esta parte de acá abajo, ¿qué vamos a ver? Entonces, hay estructuras que están en riesgo cuando hay una lesión acá. Entonces, por ejemplo, zona 1, tenemos que pensar siempre en el origen de las carótidas, en la unión de la yugular con la subclavia, la tráquea, el esófago y obviamente por detrás la médula espinal. Todo eso va a ser eh, susceptible de que yo lo lesione cuando tenga una lesión en la zona 1. Incluso también puede tener el conducto torácico, la tiroides y la glándula paratiroides. La zona 2, pues como vimos, era la que más recogía
la que más recogía pues estructuras. Básicamente contiene la carótida común, las bifurcaciones, la carótida interna y carótida externa, las venas yugulares internas, el nervio vago, los nervios hipogloso y así también pues, el esófago, la tráquea y obviamente pues la médula espinal, que eso va a estar incluida en estas dos zonas. Y la zona 3 que también nos va a tener parte pues, de las arterias carótidas, las vertebrales, las venas yugulares internas, la médula espinal y sobre todo los nervios facial, glosofaringio y el vago y el hipogloso, que esos son pues como las estructuras. Esa, esa, entender que si yo me afecto pues alguna zona de estas, debo ir a buscar cosas que me orienten a que de pronto tenga lesión de alguna de esas estructuras que les mostré. Pero también es importante conocer cuál es el mecanismo de la lesión y esto creo que es importante en todo trauma. Hablamos de entonces trauma penetrante, trauma cerrado y ya vamos a hablar pues como de un trauma que se separa un poquito que es el trauma iatrogénico o incluso puede haber una combinación entre penetrante y cerrado. Ya dijimos la diferencia, penetrante atraviesa el platisma, cerrado no atraviesa el platisma y puede ser por muchas cosas. Entonces yo puedo tener un trauma penetrante por una herida por arma blanca, puedo tener por una herida por proyectil de arma de fuego. Por lo general, lo más frecuente es que sea por un arma blanca, pero lo más grave es que sea por un arma de fuego. Eh, mm, Hay otro evento y es que, por ejemplo, los pacientes que están en algún tipo de explosiones pueden tener traumas tanto cerrados como, pues, como contusos como penetrantes en varias zonas del cuello e incluso pues en otras partes del cuerpo. Esos pacientes deben ser vigilados pues muy, muy juiciosamente. El trauma cerrado acaba a predominar, pues, o lo más común es que se presenten accidentes de tránsito en estos procesos de aceleración y desaceleración. También las contusiones, los pacientes que se ahorcan o se estrangulan. Eh, Esto, por lo general, se puede llegar a asociar a menos lesiones, sobre todo menos lesiones vasculares, pero como les dije al principio, pues puede llegar a tener una mortalidad pues, muy similar y puede asociarse un poquito más a lesiones de la vía aérea o a lesiones del esófago. Ya las lesiones iatrogénicas, pues va a ser básicamente ocasionada por nosotros sobre todo en procedimientos médicos como coger algún tipo de vía central, eh, pues o insertar algún otro dispositivo. Si yo inmovilizo inadecuadamente un paciente, puedo llegar a tener algún tipo de lesión o empeorar una lesión que ya está existente. La intubación, cuando yo utilizo guías metálicas, puede llegar, si yo no retiro la guía, pues llegar a una complicación, una perforación. O incluso los pacientes que son llevados a procedimientos como endoscopias o fibrobroncoscopias, pues también es factible de que yo presente, pues o de que se presente algún tipo de lesión. Como parte de la cinemática también es muy importante preguntar bien y hacer pues bien el interrogatorio del chisme porque a mí mi paciente puede llegar y decirme, ah, no, es que me caí de la bicicleta. Pero es que caerse de la bicicleta puede implicar varias cosas. Ahorita estamos hablando pues del cuello, entonces nos vamos a centrar en lo que pasa en el cuello. Pero por ejemplo, un paciente que se cae de esta forma caerá un poquito más de frente y el trauma lo recibirá más en la parte anterior. Esos pacientes que se chocan el cuello con la llanta o con el manubrio, que pueden llegar a tener perforación esofágica, traumas directamente de la vía aérea sobre todo, o esos pacientes que caen y el apoyo va a terminar siendo la región occipital o la parte posterior al nivel cervical, pueden tener más lesiones a nivel vertebral que en la parte anterior. Entonces, conocer cómo cayó mi paciente, cuál es la estructura afectada, también me orienta a cuál es lo que yo voy a buscar. Asimismo, es las heridas por arma de fuego o las heridas con arma blanca. A mí me dicen, listo, le pegaron eh,
O, perdón, que esto me sacó. Ahí me ven bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, se ve bien. Sí, Sí, se ve bien. Listo. Em, Me puedes dar una puñalada con algo pequeño, pues, o algo que recorra poca distancia, pero también me pueden dar algo que haga un huequito muy pequeñito, pero que tenga una trayectoria muy larga. Entonces yo puedo tener incluso lesiones con un solo huequito que me involucren las tres zonas y que me involucren estructuras de las tres zonas. Por eso es muy importante saber también cuál fue el arma con la que lo agredieron, o por lo menos saber pues el tamaño para tratar de predecir un poquito la trayectoria y saber qué es lo que voy a buscar. Volviendo a nuestro paciente, pues organizo un poquito la imagen, vemos que tiene una lesión pues que ya hace más parte de la zona 3 que de la zona 2, sobre todo en la parte posterior. Entonces tenemos varias estructuras pues que ya les mencioné. El mecanismo de la lesión es penetrante, pues porque vemos que penetró algo, un objeto extraño. Nos dicen en el resumen que el paciente le hicieron una reanimación inicial y el paciente respondió favorablemente, entonces se estabilizaron los signos vitales. Sin embargo, el Glasgow estuvo deteriorado y empezó a tener comportamiento agresivo, entonces lo decidieron intubar, más pues por el riesgo de perder la vía aérea, y solicitaron valoración por cirugía general. Ya sabemos qué debemos conocer. Ahora, ¿qué debemos buscar? Llega el paciente y aquí pues me voy a adelantar un poquito a lo que es el examen físico de los pacientes, pero es que hay unos signos clínicos que me pueden orientar a que mi paciente tenga algo grave o a que la lesión de mi paciente se relacione con algo que me ponga, pues o que me amerite a que yo tenga que abordar rápidamente esos pacientes. Perdón. Entonces, por ejemplo, los pacientes con trauma de vía aérea van a tener pues mucho compromiso, pues ya sea de la, obviamente pues valga la redundancia, de la vía aérea, de la respiración, de la ventilación, cambios de la voz, enfisema subcutáneo, pueden tener hemoptisis. Los pacientes que tienen lesión o que para yo sospechar una lesión penetrante a nivel vascular, pacientes que estén chocados, así tengan o no tengan sangrado activo. Por ejemplo, el caso de nuestro paciente, pues no tenía un sangrado tan profuso, pero al inicio llegó chocado, entonces esto me hace pensar en que mi paciente pueda tener una lesión vascular, que tenga un hematoma expansivo o pulsátil, compromiso de la vía aérea, que tenga alguna una disminución del pulso, que yo pueda auscultar soplos o trill que tenga asociado. Recuerden esa trayectoria, esas armas que les mostré, eso puede llegar incluso hasta nivel pulmonar y generar algún hemotoras, neumotoras, puede generar algún otro tipo de lesiones. Los pacientes pueden hacer disecciones vasculares y presentar eventos cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares y presentar las focalizaciones, presentar pues toda la sintomatología de una ACV. Pacientes con trauma cerrado, sospechar lesión arterial pues de la carótida o de la vertebral. La carótida pues me va a dar más algo como más local, pues también dependiendo pues de la lesión y del compromiso se puede presentar también signos como pues signos como afasia, hemiparesia contralateral, clínica como de un ataque isquémico transitorio, el síndrome de Horner, pues que es miosis pupilar incompleta con una tosis palpebral y una anidiorosis facial, hematoma del cuello con un soplo, pues con una auscultación de soplo carotídeo. A nivel vertebral, pues ya me va a dar más como sintomatología posterior, como ataxia, vértigo, nistagmus, hemiparesia, disartria y diplopia. Las lesiones del tracto digestivo, pues también me puede dar pues, dolor, disfagia, sensibilidad en ese cuello, imposibilidad para la movilización, disnea, enfisema subcutáneo. O si mi paciente tiene una sonda nasogástrica, pues puede tener un sangrado. O con los pacientes que puede ser que tengan una lesión y que si yo les voy a pasar cualquier dispositivo, pueda crear una falsa ruta y pues empeorar las cosas. Sabemos qué buscamos, sabemos
que conocemos y ahora cómo vamos a abordar a nuestros pacientes. Y antes de entrar al abordaje, quiero hacer una cuñita que la describen en uno de los artículos y para tanto el ámbito prehospitalario, pero yo lo quise incluir en la baja complejidad porque pues obviamente la baja complejidad tiene mucho más por hacer, pero hay tres puntos claves que no se pueden olvidar de los médicos que trabajan en alguno de estos servicios. El primero es que tengo que reconocer rápidamente a ese paciente que está inestable o que se me va a poner inestable o que va a terminar con una lesión grave para yo actuar rápido y probablemente trasladarlo rápido. Precauciones con la columna vertebral y colocar correctamente los dispositivos. No es poco común que veamos dispositivos como la inmovilización cervical mal puesta o algunos otros dispositivos mal empleados. Y el traslado al centro más adecuado, y no al más cercano, porque a veces por el afán de trasladar al paciente lo llevamos a un centro que probablemente no tenga el recurso que nosotros estamos necesitando y eso retrasa el, el abordaje del paciente que debe ser urgente. Pues nada diferente a lo que hacemos siempre, pues el abordaje siempre va a ser ABCDE para todo mundo. Vamos a desglosar un poquito en la A, pues el manejo de la vía aérea. Idealmente es que con el examen físico yo debo ir a buscar lesiones que me sugieran de que mi paciente tiene una lesión de la vía aérea asociada y que yo tenga que intervenir esa lesión. Entonces, que mi paciente esté con ronquera, estridor, disnea, todo lo que les mostré ahorita, enfisema subcutáneo, hemoptisis. Hay que tener alta sospecha y, por decir, y no subestimar, porque, por ejemplo, a mí me puede llegar este paciente, solamente tiene una abrasión acá, y yo lo veo inicial así, incluso puedo decir, no pasó nada grave, no me preocupo por ahondar en la cinemática de qué fue lo que le pasó, yo lo toco y pues el dolor está poquito, le puse algún medicamento para el dolor y le mejoró, el paciente no expresa otros síntomas, pero ese paciente en unas horas puede estar así y ese paciente pasó de ser una vía aérea que no tiene predictores de vía aérea difícil, pero acá sí tiene todos los predictores de vía aérea difícil y es un paciente que nos va a poner mucho problema solamente en unas horas de diferencia. Entonces, no subestimar que porque tiene unas lesiones pequeñas, mi paciente no se va a complicar porque probablemente sí lo haga. Tengo que estar preparado ante esto, pues entonces saber de que tengo que utilizar todos los dispositivos que tenga a la mano, succión, tubo, tener tubos de diferentes tamaños, tener dispositivos de intubación, diferentes dispositivos. Y incluso recomiendan en estos pacientes antes de que mi paciente llegue a este estado, pues ojalá hacerle una marquita en la parte donde iría la crico en caso de que me toque acceder a una vía aérea quirúrgica. Y ojalá en estos pacientes, sobre todo los de trauma penetrante, si yo lo voy a intubar y necesito y tengo la opción de intubarlo con un videolaringo o con algún otro dispositivo que me muestre esa vía aérea, que el tubo no se vaya a ir por una ruta diferente y que no me vaya a ser un problema mayor, pues idealmente utilizarlo. No subestimar a esos pacientes, utilizar todo un arsenal grande y siempre tener más planes porque puede fallar el plan A y si yo no tengo un plan B inmediatamente, pues me va a retrasar el manejo de ese paciente y por ende, entre más retraso, pues mayor mortalidad y más complicaciones de mi paciente. Lo otro es la inmovilización cervical, que esto hace parte del abordaje de la antes, es vía aérea de inmovilización cervical. Y acá hay una pregunta muy importante. ¿Siempre será necesario la inmovilización cervical? Y es que ya es más frecuente que veamos publicaciones como estas que nos dicen, bueno, si hay ventajas o hay desventajas en inmovilizar a los pacientes, si sirve o no, tiene algún efecto sobre el daño neurológico de los pacientes inmovilizarlo o no. ¿Será que tenemos que reevaluar a esos pacientes la inmovilización? ¿Inmovilizamos a todos? ¿No inmovilizamos a todos? Y los que defienden esto, pues, o que están cuestionando esto, es, lo que nos dicen es que cuando un paciente está con un politrauma, la tasa de fracturas cervicales alcanza del 2 al 5%, es decir, no es tan común. Y la tasa de fracturas cervicales inestables es aún menos común. Entonces, que
yo inmovilizar al paciente en la escena del trauma puede ser innecesario si me va a retrasar el traslado, que es lo que al final de cuentas, pues llegar a un sitio que le pueda brindar mayor cosas, pues va a ser lo que funcione. Eso es lo que nos define. Además de que el collar cervical por sí solo, pues se ha asociado a aumento de la presión intracraneal. Entonces, pacientes con trauma craneoencefálico que tienen riesgo de aumento de presión intracraneal, pues ponerles eso a- puede aumentar la PIC, formar úlceras por presión. Va a ser obviamente más difícil hacer el examen físico de esos pacientes con esos collares, va a ser más difícil el abordaje de la vía aérea y incluso se ha descrito que tiene pues riesgo de desplazamiento en los ancianos. Hay múltiples estudios que definen que no hay diferencia en los desenlaces neurológicos, este es uno de ellos, em, y que todo esto podría ser pues como más ligado a que si mi paciente necesita un traslado urgente, yo trasladarlo y no perder tiempo en cosas que probablemente pues no sean tan frecuentes. Pero no quiero que se lleven la idea en la cabeza de que ya entonces no vamos a inmovilizar a ningún paciente, sino que los llevamos todos así, sino que no es que no sirva, sino que la evidencia ahorita apunta a que son casos seleccionados los que tengo que llevar el collar. Si yo tengo el tiempo, el espacio, soy capaz de hacerlo, pues yo puedo ponerle el collar. Me llegan a mí de un pues de una baja complejidad o del ámbito prehospitalario con un collar, entonces yo me pregunto, ¿será que se lo puedo quitar? O a todo mundo le tengo que hacer imagen, que esa es la otra pregunta a realizarse. A todo mundo le tengo que hacer imagen, entonces antes de quitarle el collar o no, o le puedo quitar el collar teniendo cierta confianza. Estas son dos reglas ampliamente conocidas que nos pueden ayudar en esa decisión, que pues fueron creadas para definir quién requiere imagen. Idealmente, pues inicialmente radiografía, pero si usted, lo que le dicen es, si usted tiene tomografía, pues no se ponga a hacer una radiografía porque la tomografía nos va a mostrar muchas más cosas y se hace probablemente igual de rápido. Entonces son la regla canadiense y los criterios Nexus. La regla canadiense, básicamente, dos criterios grandes, que es que no tenga un mecanismo, pues esto está adaptado para si lo quito o no quito el collar, que no tenga un mecanismo de alto riesgo, que el paciente pueda rotar el cuello 45 grados a la derecha o a la izquierda y que tenga por lo menos uno de los siguientes. Entonces, que el accidente no haya sido de alta velocidad o atropellado por un bus, un camión grande o que se volque el vehículo, que el paciente esté sentado en el servicio, que se demore en el inicio del dolor, que tenga ausencia de dolor o ausencia de sensibilidad en la línea media y que tenga una edad menor de 65 años. Pues obviamente si no cumple estos, pues deberá ser llevado a alguna imagen. Y los criterios Nexus también muy similares, pues del dolor en la nivel cervical, que no tenga otras lesiones que nos distraigan o que tenga algún déficit neurológico, alteración del estado mental o que no tenga signos de intoxicación. Si no tiene ninguno de estos, pues yo podría optar por quitar el collar cervical y seguir pues mi evaluación. Me encontré esto, que es un protocolo que es, pues, es como más diseñado para el ámbito prehospitalario, pero que también nos puede orientar mucho a nosotros y también a los médicos de baja complejidad y es que es como basado en una toma de decisiones, incluyendo el ABC y cómo está clínicamente mi paciente. Entonces, eh, esto sale pues de una revisión de varios protocolos en la literatura que encontraban pues como factores que se asociaban a una mayor probabilidad de una lesión espinal en un accidente. Entonces, ellos empiezan pues, con una mnemotecnia del ABCD. Entonces, si yo tengo la disposición, tengo la capacidad, tengo el tiempo, tengo opción, tengo gente para que me haga una estabilización, yo puedo inicialmente realizar una estabilización manual. Esa estabilización manual puede ser pues como cualquiera de estas dos formas que vemos acá en las foticos y esto me va a permitir yo evaluar el paciente, hacer pues todos los procedimientos que tenga que hacer mientras estabilizo. Si no tengo recursos, estoy yo solo y lo voy a montar a la ambulancia, pues no lo inmovilice.
lo que nos dan las recomendaciones, no lo inmovilice, pues no le haga esta inmovilización, no le haga una inmovilización muy grande, muy avanzada, que lo haga perder tiempo, sino que llévelo lo más cómodo posible y trasládelo y ojalá que no se movilice pues mucho el cuello. Definir si mi paciente está estable. em, pues obviamente siempre trasladarlo, ojalá en una posición neutra. Si el paciente está estable, inestable a nivel circulatorio, yo defino si es un trauma penetrante y está inestable, lo que ellos dicen es no lo inmovilice, no pierda tiempo, ese paciente tiene que ir a cirugía urgente, móntelo y se lo lleva de una vez. Si el paciente está inestable, pero es un trauma cerrado, entonces ya yo puedo optar por una inmovilización mínima, que la inmovilización mínima es lo que conocemos como el collarín cervical. Ojalá sea de estos que permite acceder a una vía aérea quirúrgica y ojalá pues esté bien puesto, eh, que es pues muy necesario. Si el paciente en la DE hablamos de déficit neurológico, si tiene pues si tiene asociado un trauma de cráneo y si a eso yo le veo algún factor o algún indicio de que mi paciente pueda tener una presión intracraneal elevada, ya hablamos de que esto aumenta la presión intracraneal, entonces ojalá no inmovilizarlo así. Lo que se opta es por una inmovilización con una elevación a 30 grados, con unas almohadillas que pues termina siendo no va a evitar de que mi paciente se mueva o no va a permanecer mi paciente quieto, pero pues también puede ayudarnos como inmovilización y aparte favorece pues como a esa hipertensión o a ese aumento de la presión intracraneal. Em, si llegamos hasta, pues ya si continuamos y el paciente está estable, entonces si el paciente está estable, yo tengo que evaluar. O sea, ya descarté todo esto y miro y mi paciente sigue estable. Tengo que evaluar si tengo alguna barrera de comunicación, del lenguaje, o porque el paciente no se comunica, está intoxicado, porque hay alguna distracción seria que es que dicen como que el paciente está supremamente ansioso, o que están familiares heridos o fallecidos durante el accidente. Entonces lo que le dicen a uno ahí es inmovilícelo completo. Esta es la inmovilización completa. Si no tiene ninguna de estas, entonces busque lesiones que le puedan aumentar el riesgo de, eh, de lesión de la columna cervical, que son los conocidos como los criterios de Marshall, que es básicamente dolor en línea media, edad mayor a 65 años, o sea, muy similar a lo que estábamos hablando ahorita de los criterios de canadienses y de las reglas de Nexus. Si no tiene ninguno de estos, o si tiene alguno de estos, pues lo inmovilizo de esta forma, y si no tiene ninguno de estos, pues entonces yo me voy a palparlo. ¿Tiene dolor a la palpación? Sí, inmovilizamos así. Y si tiene dolor a la movilización del cuello, no es capaz de girarlo, también lo inmovilizamos. Y si no, ninguno de estos, el paciente está estable, lo lleva. Si el paciente está inestable, lo lleva sin inmovilizar. Eh, En la B, vamos a hablar pues de ventilación, no voy a ahondar mucho acá, por la trayectoria ya les dije que puede haber otro tipo de lesiones, podemos tener pues más grande que sería un neumotórax o un hemotórax. Em, Acá veríamos pues un apoyo grande de la ecografía que tenemos a la cabecera del paciente y que esto se puede realizar en urgencias y hacer un abordaje rápido pues obviamente de esas complicaciones. Em, la C, el control del sangrado. Entonces, idealmente, pues acá nosotros tenemos que evaluar si hay inestabilidad circulatoria, que ya dijimos que esto se va rápidamente para el, el quirófano, o compromiso de algunas estructuras vitales que nos hagan pensar de que ese paciente pues también tiene que irse urgente. Y controlar el sangrado. Si yo tengo un sangrado que puedo controlar con compresión, pues le hago una compresión directa en el sitio del sangrado y trato de controlarlo. Idealmente, pues estas ligaduras de vasos, pinzas, eso no va a hacerlo en urgencias, no va a hacerlo nosotros, sino que lo haga un personal que esté entrenado, un cirujano y que le haga en un ambiente más controlado como el quirófano, ojalá ya con la vía aérea asegurada, pues o sea, un ambiente mucho más tranquilo que el servicio de urgencias. Evitar pues los torniquetes, obviamente, y hay un recurso que es el de la sonda Foley, que es tratar de colapsar un poquito esos vasos con una sonda como logrando hemostasia. Esto es una medida transitoria, esto está descrito, esto se puede hacer, pero como medida transitoria esto puede tener también complicaciones. Igual el paciente debe llevarse pues a la imagen o a la cirugía o a ambas y de ahí definirle en qué es lo que va a quedar.
Acá en este punto, pues ya yo debo empezar a evaluar lo que conocemos clásicamente como los signos duros y signos blandos de lesión vascular o de lesión del tracto digestivo o aerodigestivo. Entonces, si yo tengo signos duros, paciente con sangrado severo, con soplos, con tril, con hematoma pulsátil, que alteración del estado de conciencia, choque refractario, todos esos son signos duros y ese paciente está inestable, ese paciente debe ir directamente a cirugía. Pacientes con signos blandos, entonces que tenga una hemorragia menor, que tenga un hematoma pero que no sea pulsátil, que tenga heridas de 1 a 10 centímetros, de 1 a 2 centímetros, que no tenga hematoma expansivo y que no tenga déficit neurológico. Esos pacientes podrían ser considerados, pues llevarlos a una imagen primero, de definir qué es lo que está pasando y de ahí pues tomar decisiones si es quirúrgico o no. Y con esto, pues esto también se apoya mucho en lo que estamos hablando del abordaje de no zonas. La D y la E, pues las uní, pues, es básicamente seguir evaluando la focalización neurológica, la escala de coma de Glasgow, exponer al paciente completamente. Recuerden que uno se puede distraer con la lesión en el cuello, pero puede tener otro tipo de lesiones en otras partes y esto tiene que quedar muy claro. Los pacientes con esos collares cervicales, revisar bien todas las partes porque puede ser no solo una herida, sino varias heridas y prevención de la hipotermia, pues que esto es de todos los traumas. La lesión arterial ocurre, como ya les había dicho, en el 25% de las lesiones penetrantes del cuello. Por lo general se afecta más las carótidas que las vertebrales, un 80% versus un 43% las vertebrales. Y de acá la exsanguinación es lo que va a ser responsable como de la muerte de estos pacientes, sobre todo pues nos dan un porcentaje del 50%. Las lesiones pueden causar una oclusión parcial o una oclusión, pues o puede ser por una oclusión parcial o una oclusión completa, puede causar una disección, pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas, que esto pues se va a desencadenar en más complicaciones y la mortalidad de estas lesiones va a ser del 17 al 38% en las lesiones de carótida y hasta el 18% en las lesiones de las arterias vertebrales, también implicando pues morbilidad y todas las secuelas que queden de alguna otro tipo de afección. Las ayudas diagnósticas, entonces ya sabemos en qué vamos en mi paciente, entonces definimos, listo, lo puedo llevar a una imagen, entonces, ¿qué imagen es la que voy a elegir? Clásicamente o antes lo que se hacía era una angiografía, una arteriografía, que fue el gol estándar como hasta 2008 más o menos. Eh, Ha dejado de ser el gol estándar porque pues, es un método invasivo, alto costo, poco disponible y que se puede asociar a complicaciones como hematomas, vasoespasmo, trombosis, incluso disección arterial. Es un examen que solo nos va a mostrar pues, los vasos, aunque pues, eso es lo que queremos ver. Pero veamos que la ventaja de otras imágenes como la tomografía es que aparte de los vasos, pues podemos ver las otras estructuras y mirar si hay algún otro tipo de lesión en esas estructuras. Es por eso que la angiotaxia ha propuesto pues como la imagen actualmente ideal para estos pacientes. Acá les dejo las sensibilidades y las especificidades que son muy buenas para estos pacientes y aparte de que nos muestra la lesión, pues nos va a mostrar bien las otras estructuras, el esófago, la tráquea, la tiroides, etcétera. La radiografía de tórax, como les digo, pues si usted está en un primer nivel, hágala, eso le puede ayudar, pero pues eso solamente nos va a enfocar en la parte ósea, no nos va a mostrar mucho más. La imagen ideal pues sigue siendo esta. Y la resonancia pues no va a superar ninguno de estos valores que yo les digo. Si el paciente le pegaron un balazo, todas esas estructuras metálicas pues hacen de que yo no pueda llevar a mi paciente a una resonancia y obviamente va a ser mucho más demorado. Otro tipo de lesiones a tener en cuenta son menos frecuentes, pero también hay que tenerlas ahí. Son las lesiones laringotraqueales y faringoesofágicas. Poco frecuentes, las laringotraqueales, pues sospechar los pacientes disfonía, fuga de aire, em,
En esos pacientes es de mucha utilidad la endoscopia o la broncoscopia, pero también la tomografía suele mostrar las lesiones y podemos caracterizarlas de una adecuada manera. Las lesiones faringoesofágicas em, también pueden, pues son más raras aún, son más comunes en los traumas penetrantes, una tasa de mortalidad hasta el 8%. Sin embargo, pues si se retrasan el manejo, pues o el abordaje de estas complicaciones, puede llegar a aumentar esa mortalidad. Por lo general, con el examen físico se identifica hasta un 80% de estas lesiones. Sin embargo, pues también la endoscopia o el esofagograma o la unión de los dos puede llegar a ser de utilidad, descartando pues fístulas o descartando algún otro tipo de complicaciones. Y las dos confluyen en tomografía, que también pues nos va a ayudar. Ambas, por lo general, van a llevar a un manejo quirúrgico, a excepción de algunas fracturas pues de cartílagos laríngeos que no estén desplazadas, que eso pues puede manejarse de una forma conservadora. Nuestro paciente lo llevaron a una angioTAC. Lo que evaluaron fue que había un cuerpo extraño, pues que estaba entrando y que estaba casi rozando con la yugular interna, pero que al parecer no se veía nada de extravasación. Le hicieron una reconstrucción 3D y pues acá vemos el cuerpo extraño, la proximidad que tiene con los vasos y con el resto de estructuras. Y entonces vemos pues que probablemente o según la imagen pues no tendríamos un sangrado activo. Estas son algunas de las complicaciones que hay que tener muy en cuenta: las lesiones laringotraqueales, las lesiones vasculares o las lesiones, perdón, aquí es faringoesofágicas. Em, Listo. Y el paciente, pues básicamente lo llevaron a cirugía, le hicieron la exploración, le sacaron el cuerpo extraño que resultó siendo la parte superior de una botella de vidrio. Lo que describen ellos en la cirugía es que la vena yugular externa fue la que estaba lesionada, le hicieron una ligadura y el resto de estructuras adentro, pues afortunadamente se salvó. Porque si hubiera cogido pues alguna de las otras estructuras más grandes, pues el desenlace hubiera sido peor. El paciente le sacaron esto, lo dejaron pues en observación unas horas y luego de esto se fue para la casa. Básicamente eso es, y este es el resumen que nos aporta uno de los artículos, como de qué es lo que vamos a hacer, o sea, todo el recorrido que yo les hice hasta este punto, qué es lo que vamos a hacer si tengo un trauma penetrante, si tengo un trauma cerrado o si tengo un trauma por estrangulación. ¿Qué voy a hacer si mi paciente está inestable? Llevarlo definitivamente por ese abordaje de no zona o de ninguna zona, llevarlo a cirugía, a exploración. Y mi paciente me permite llevarle una imagen y caracterizar la imagen, pues idealmente obtener un angiotac, que sería pues como la imagen inicial, dependiendo del lugar en donde yo esté, siempre sospechando pues las lesiones más graves según todo el mecanismo del trauma y la cinemática que estamos viendo. Eso era lo que les traía de revisión el día de hoy. Recordarles pues que hacemos revisiones todos los miércoles a las 8 de la noche, y la próxima de este bloque de trauma es reanimación hemostática en trauma. Queda atento a la discusión. Muchas gracias.